Sí, bueno, dejamos para después el tema. ¿Lo entonces vamos a charlar con nuestro invitado? No, el invitado vamos a hablar de cosas de La Plata mejor. También vamos a hablar de este tema. Bueno, estamos con el concejal Luciano Sanguinetti del Frente Renovador de La Plata. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? Un gusto, Carla, un gusto, Alberto. ¿Qué tal? Bueno, nos viniste a acompañar en un día que promete ser una semana bastante caliente, sí. Pero con vos tenemos para hablar muchísimos temas de educación, transporte, medio ambiente, toda la ciudad de La Plata. Sí. Bueno, y teníamos el tema instalado entonces por Carlita aquí, ¿no? Sí, Gilligan. porque sé que has estado mucho en el tema que tiene que ver también con la transparencia del gobierno de nuestra ciudad. Primero, es muy bueno que los gobiernos rindan cuenta, que los gobiernos avancen sobre el concepto que en realidad en Argentina es relativamente nuevo, que es el de gobierno abierto. Es decir, cada vez más las sociedades piden que los gobiernos muestren cómo hacen las cosas, muestren cómo las ejecutan, rindan cuentas, y también sobre el pasado de los funcionarios y sus patrimonios. De hecho, en la próxima semana ya vamos a tratar en el Consejo Deliberante la adhesión a la ley provincial de declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios del municipio y obviamente también de los concejales, para que todo el mundo sepa cómo entramos a la función pública y después cómo salimos. Me parece eso muy importante. Esa promesa de transparencia que el gobierno nacional asumió, y en algún sentido la sociedad apoyó ese gobierno, por lo menos esas candidaturas en relación a esta idea de transparencia. Bueno, el gobierno tiene que hacer honor a esa palabra empeñada, y la verdad está mostrando serias dificultades en eso, y esperemos que obviamente lo resuelvan. Este funcionario, por supuesto, tiene que renunciar, porque no hay forma de explicar ese ocultamiento de información que este funcionario hace, además, en términos de las responsabilidades en el ámbito de la economía que este funcionario tiene. Así que me parece que es una deuda pendiente del gobierno, y por supuesto, como muchos dirigentes del Frente Renovador, pedimos la renuncia clarísima, porque no se puede sostener esa doble vara de... No es algo exclusivo de este gobierno, porque ya en varios gobiernos hemos tenido esto. Creo no, pero a lo que la corrupción es un problema. Ahí está el problema, la corrupción estructural en la Argentina, y el hecho de que los organismos de control estén administrados por el propio gobierno. Que eso yo tenía un ejemplo bastante práctico. Cuando López, al final del gobierno pasado, tira los bolsos, esos 8 millones de dólares por un convento, atravesando el paredón de un convento, si uno hace un cálculo, esos son aproximadamente 150 jardines de infantes. Si vos calculás que un jardín de infantes hoy sale 15 millones de pesos, si estamos hablando de 8 millones de dólares, son 150 jardines de infantes. Si vos calculás cuántos vacantes tiene eso, son 15.000 alumnos. En La Plata tenemos un problema de vacancia fuerte con el tema del nivel inicial, en cerca de 20.000, o sea que hubiera solucionado el problema de vacantes en la dirección estatal de educación inicial. Claro. Eso es una sola persona, digamos. Es que a veces simplemente hay que cuantificar la corrupción para mostrar claramente cuánto nos está costando en términos de desarrollo, de igualdad de oportunidades, de trabajo, de educación, porque si no, la corrupción es una abstracción. No sé cuántos millones hay en Andorra de esta persona que estamos hablando, de este funcionario nacional, pero el problema es que esa plata que está afuera son impuestos que no se pagan en Argentina, por lo tanto son recursos que el Estado pierde, por lo tanto son obras que no se hacen. La corrupción estructural en Argentina, o sistemática, como yo digo yo, le cuesta a Argentina muchísimo en los campos de educación, salud y seguridad, que son fundamentalmente las responsabilidades fundamentales del Estado. Sobre todo cuando se incrementa el endeudamiento, y también esos campos son los más afectados, ¿no? Y después el ajuste viene por ese lado. Vamos a estar complicados para el comienzo de las clases. El inicio de clases siempre es un problema en Argentina, que tiene que ver también con otro problema que tenemos en términos de perspectiva. Nosotros, la pregunta que nos hacemos cuando hablamos de educación es cuándo empiezan las clases, o sea que el horizonte que tenemos no tiene más de una semana, generalmente eso es en febrero, que es cuando empiezan las paritarias, entonces el horizonte de expectativas de la Argentina en términos educativos no tiene más de un mes. Las discusiones que se dan en el mundo en materia educativa son para los próximos 20 años, porque todo lo que vos haces en educación hoy en realidad va a dar el fruto cuando esos alumnos o jóvenes terminen su escuela secundaria o terminen la universidad. O sea, el trayecto de formativo del sistema educativo va de 3 años a 25, 26 de promedio, es decir, estás hablando de 20 años en la vida de un individuo, y además estás proyectando una generación en el horizonte político, cultural, cívico.
Entonces ahí tenemos un problema. Si nuestra pregunta central es cuándo empiezan las clases, estamos en un grave problema, porque en realidad estamos mirando el corto plazo. En ese cortísimo plazo está metido todo el sistema político, porque el gobierno y también los gremios que plantean un problema de inmediatez respecto de una parte muy importante de la educación, que es el salario del docente, pero no es la totalidad del sistema. Entonces ahí tenemos ese problema. Solamente discutimos en febrero cuándo empiezan las clases y cómo se termina eso, arrancan las clases cuando sean, después de 2 días de paro, después de 17 días de paro o de ningún paro, y se terminó el debate educativo en la Argentina. Todos los años es un gran problema de un mes que no tiene ningún resultado. Por eso hay una gran frustración en relación al conjunto de la comunidad, digo, de las familias. Y por eso también eso explica en parte por qué ciertos sectores de cierto nivel adquisitivo, no mucho, no muy importante, digo, no niveles altos de la clase media, sino ya incluso cada vez más sectores de trabajadores de la clase media que tienen trabajo formal, están sacando a sus hijos de la escuela estatal y la llevan a la privada. Muchos de ellos a escuelas parroquiales con subsidio, por el cual una cuota de 2.500 pesos les garantiza, porque la mamá y el papá trabajan. Digo esto porque son los sectores que tienen trabajo formal. Eso está condenando el sistema educativo argentino, insisto, a un horizonte como muestran, digamos, los últimos datos de evaluaciones. Digo, el 50% de los chicos que van a la escuela estatal son pobres. Ese 50% no tienen internet en la casa, lo sabíamos por informes recientes que se publicaron en los medios, y el 35% de esos chicos no tienen internet ni siquiera en la escuela. Digo, miren el atraso que tenemos en términos de disponibilidad, de acceso a la información y a la cultura de esos chicos. Mientras tanto, estamos discutiendo solo un pedacito del sistema. Yo creo, digamos, esto no se puede discutir solo en la paritaria, porque en la paritaria salarial docente está representado el gobierno de turno y los representantes de los docentes. No hay una representación de las familias. ¿Quién representa a los padres en esa discusión? ¿No? Entonces, me parece que hay que dar debate en un lugar que corresponde para mirar el largo plazo. En ese largo plazo y ese lugar tiene que ser el Congreso, porque en realidad, en alguna medida, a los padres los representan los legisladores, porque son a los que elegimos nosotros para legislar. Y hay que dar un debate sobre cómo financiar un sistema que, por supuesto, está en crisis, en una profunda crisis. Hay que ver cómo lo financiamos para el largo plazo. Tenemos posibilidad de transformar ese sistema y tenemos forma de transformarlo, porque hay datos fuertes que nos permitirían eso. Para dar un ejemplo muy claro, tenemos 12 chicos por docente en la provincia de Buenos Aires. Hay un problema, porque si tuviéramos lo que sería la media, 25 chicos, ¿sí?, tendríamos que decir, bueno, tenemos menos docentes, pero podríamos tener menos docentes mejor pagos, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Hay alumnos hay aulas con 5 o 6 pibes, o hay muchos docentes que no dan clase. Entonces ahí tenemos el otro problema. Entonces me parece que todo esto no se puede discutir solo en la paritaria, porque por supuesto los gremios van a defender el salario, fundamentalmente porque además es su misión. Y también es cierto, y en Argentina es importante decirlo, si nosotros no tuviéramos gremios, los salarios de trabajadores en Argentina serían los de África. Absolutamente. Entonces nosotros tampoco podemos aceptar que se pague cualquier cosa. Por el eso salario educativo, el salario de los docentes hoy es muy bajo. Es bajo, ¿no? Y eso, digamos, lo asumió la gobernadora cuando hizo campaña en el 2015. Los docentes deberían cobrar 40.000 pesos, eso es cierto. Así es. Ahora, ¿cómo alcanzamos esos objetivos? No lo podemos discutir, tampoco lo puede resolver este gobierno, o un gobierno que recién empieza. Esto es una política de reconversión salarial de la estructura y del escalafón docente a mediano plazo. Entonces eso lo tendrán que hacer probablemente 4 gobiernos, 20 años, o sea, 4 gobiernos para eso consecutivos. No importa el signo político, porque la educación no es una cuestión partidaria. Si nosotros no sacamos la educación de la cuestión electoral, no va a cambiar el sistema y no vamos a poder intervenir, porque si la expectativa de un gobierno es bueno o malo porque empiecen las clases, ¿cuántos gobiernos buenos, o mejor dicho, cuántos gobiernos malísimos empezaron las clases en tiempo y forma? Muchos. Entonces no puede ser una variable para evaluar al gobierno. Lo que me parece que la educación tiene que correrse de ese espacio. Después hay que meter mucha cabeza respecto de la mirada más próxima sobre el sistema, y yo creo que ahí los municipios tienen un rol importantísimo. Nosotros hicimos un trabajo muy fuerte en los últimos 2 años desde el Consejo Deliberante, y yo soy integrante de la Comisión de Educación del Consejo Deliberante con respecto al Fondo Educativo. Ahí hay plata de los municipios para infraestructura escolar, más de 7.000 millones de pesos en este año 2018, que hay que asignarlos a las escuelas para que hagan obras, para que se reparen, para que se mantengan,
para que demos condiciones edilicias mínimas para el trabajo de los docentes. Entonces me parece que hay mucho para hacer. Ahora, si está todo contaminado de la política electoral y de las próximas elecciones y de la imagen de un candidato o de la imagen de la gobernadora, vamos a tener un problema, porque no es clima para ese debate y no ese es el contexto. Bueno, en las últimas semanas se dio a conocer a través de los medios que la gobernadora incluso ha cerrado centros educativos. Sí. Y nosotros en La Plata tenemos un problema en cuanto a lo que comentabas de que muchos están pasando a los colegios privados, al sector privado, que tenemos un fuerte desempleo. 1 de cada 4 platenses está sin trabajo. Sí. Entonces eso también es un inconveniente. Sí, porque además una de las salidas laborales más fácil, más directa es la docencia. Entonces nosotros vamos a citar más docentes de los que tenemos. Ahora, el tema es que necesitamos que los docentes estén en el aula, ¿no? En tareas administrativas, no en otro tipo de tareas. Me parece que ahí está uno de los problemas. Digo esto cuando necesitamos, vamos a necesitar más, porque si universalizamos la sala de 3 necesitamos más maestras jardineras, más profesoras o docentes de nivel inicial. Entonces me parece que la hipótesis de ajustar por el lado de la docencia, en el sentido del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, es imposible, es inviable. Después hay que reordenar el sistema en muchos aspectos. Hay una discusión ahora sobre las escuelas del Delta, que tiene que ver, el régimen escolar en el Delta es particular, porque tiene que ver con es una región, exacto, es una región muy particular que hay que tener en cuenta, tiene su particularidad. No me parece, no está claro el mensaje del gobierno cerrando escuelas, por lo menos no dice claramente si los está cerrando por falta de vacantes, porque básicamente si no hubiera pibes y las escuelas existen, está bien, hay que cerrarlas porque no hay alumnos, es sencillo, no es tampoco. El problema es que nadie se quede sin clases, ¿no? Claro. Entonces, eso no lo está explicando, por lo menos no es claro el mensaje del gobierno, y en ese sentido me parece que por eso digo yo que hay que sacarlo de la cuestión partidaria, porque si no es que estamos tomando la educación como un botín, y no tiene nada que ver. Nosotros necesitamos pensar cómo transformamos el sistema para que tengamos el mejor sistema posible en la Argentina. Cuando digo en la Argentina es con los recursos que tenemos en la Argentina. Para darles un ejemplo, nosotros seguimos formando los docentes en el nivel terciario. Eso ya está, se agotó. Los institutos de formación docente tuvieron un rol importante para salir del normalismo a mediados de los años 60 en Argentina del siglo pasado, pero ahora ya está. La formación universitaria es lo que está ofreciendo casi toda la formación docente en los países desarrollados. Nosotros tenemos en La Plata 4 universidades, 2 estatales, 2 privadas importantes, con una larguísima trayectoria. Tenemos 500, 600, 700 alumnos de nivel de docente, estudiantes de formación docente para primaria en cerca de 11 institutos de formación docente. Los mejores físicos, el mejor matemático, los mejores biólogos, los mejores antropólogos, el mejor lingüista, los tenemos acá nomás en nuestra Universidad Nacional de La Plata. ¿No sería una idea muy sencilla que ahora se formen en nuestra universidad los docentes? ¿Para qué? Para que cualquier papá que sabe que lleva a su hijo a una escuela de La Plata sabe que el docente que va a estar al frente de su hijo lo formó en la Universidad Nacional de La Plata, con los mejores físicos, el mejor matemático, la mejor lingüista. Entonces eso sería una garantía del aprendizaje. Entonces ya dejamos de discutir la formación de los docentes, ¿entiende lo que digo? No podemos poner en tela de juicio el sistema educativo todos los años, porque lo que no tenemos es alguien que legitime que la calidad del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje en la escuela que llevo a mis hijos está garantizada por alguien, al que yo respeto y digo, bueno, lo máximo a nivel educativo en Argentina, el nivel más alto en la producción del conocimiento de la Argentina está en nuestras universidades. Entonces es una gran paradoja que desperdiciemos esos recursos, vienen a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata, con muchas universidades en Argentina, la UBA, etcétera, paraguayos, bolivianos, venezolanos, colombianos, de todos los países de la región vienen a estudiar acá porque saben que es la mejor. A diferencia de lo que pretendía Larreta, que era crear una nueva. Yo lo que decía la diferencia lo leí justamente en un artículo hace unos días que publicaste, donde ciertamente coincido, que el tema no es el lugar, el espacio, porque los espacios los tenemos, las universidades las tenemos. En todo caso, que esa inversión vaya... La UBA está al lado, en el caso de Capital, de la Ciudad de Buenos Aires, crear una universidad en paralelo a la Universidad de Buenos Aires es un despropósito. Bueno, pero a ver, creo que hay 2 temas, me parece que quería destacar. Lo primero, me parece que es importante ver la cuestión de la necesidad del cambio estructural, tanto en el tema de la transparencia como en el tema educativo,
que no es una cuestión puntual de este gobierno, sino que tiene que ver con la necesidad de un cambio que se viene retrasando por décadas. Y la importancia de generar consensos para esto, ¿no? Entonces me parece que esto es básico. Respecto de la educación se plantea un problema, ¿no? Que en realidad nos acordamos de la educación cuando empieza el año lectivo y el resto del año sale de agenda, cuando en realidad me parece que estamos trabajando con institutos de formación docente que tienen planes que en su mayoría fueron definidos en la época de la dictadura. Los contenidos, en muchos lados del país pasa eso. Los contenidos están generalmente bastante desactualizados. Y el tema es por qué se los puede cambiar, porque en realidad lo que hace falta es un cambio estructural de la educación. No solo el tema de que los docentes estén al frente de los cursos, que me parece fundamental, sino el hecho de que haya una carrera docente que exija, ciertos niveles de capacitación, de actualización y demás, y que no solo sea la permanencia la clave de ascenso. Entonces creo que ese es otro tema. Bueno, sí, eso es importante, porque sería interesante que el docente fuera premiado, que tenga un estímulo, por su acreditación. Si vos tenés un título de grado, podrías cobrar un plus, si tenés uno de posgrado un poco más, y así, como pasa en la universidad y en otros países del mundo. Porque hemos sacado el estímulo de la educación, hemos sacado el estímulo para el chico, en la medida en que las escuelas se han convertido en enseñaderos. Entonces, como lo importante, al menos en la tesis del gobierno anterior, era mantener a los chicos dentro del sistema educativo para que no estén expuestos a la delincuencia, a la drogadicción y demás, pero efectivamente el chico que tenía la vocación de aspirar a más o de esforzarse, notaba que su esfuerzo no estaba premiado, al contrario, era casi molesto en un contexto donde había que seguir el nivel de la mayoría. Y creo que esto es otro punto importante. Y el tercero de lo que ustedes planteaban, yo no sé si la universidad es el mejor escenario, estas universidades que tenemos. ¿Por qué? Porque el modelo de la universidad es un modelo académico que se basa en la especialización muy puntual y que en realidad deja de lado los grandes procesos formativos y educativos. Entonces creo que no sé si los docentes universitarios, con el tipo de formación y con las características, porque en realidad una cosa era una universidad hace unos años y luego otra cosa fue la universidad cuando se instaló ese modelo, digamos, de las ciencias médicas, de las ciencias más duras, de la especialización concreta. Entonces, si nosotros vemos, yo lo digo como titular de 3 cátedras en la UEL, esto lo conozco bien, tenemos personas hiper especializadas, pero a lo mejor en el caso de historia, en el comercio de yerba mate en el río Paraná en 1820. Ahora, si que pretendemos que ese docente nos explique cómo era el comercio en la Argentina en 1820, no puede. Por supuesto, este pasaje de la formación terciaria a la formación universitaria de los docentes implica una revolución, una transformación de la universidad, digamos. Pero al menos discutirlo, ponerlo en la agenda. El tema es que si queremos el nivel académico, no hay otro lugar más arriba en Argentina que las universidades. Lo que yo digo es, pongámoslo ahí y empecemos a discutir el proceso, porque esto por supuesto va a ser un proceso de adaptación, de articulación entre una formación terciaria y una formación universitaria. También hay experiencias muy positivas que está haciendo la universidad en distintos campos, en distintas universidades nacionales. El caso, la más cercana, que obviamente es la de La Plata, por ejemplo, la Universidad de La Plata tiene una escuela de oficios hace unos años en desarrollo, que vos decís era impensable hace unos años esa universidad elitista que tuviera una estrategia de extensión de formación de oficios. Bueno, tiene una experiencia con una cantidad importantísima de inscriptos, de egresados que aprenden oficios en la universidad. O sea, digo esto para ya cambiar esa visión que ciertamente, no digo que no exista, sino que está cambiando y que todavía tiene que cambiar más, de una universidad mucho más abierta. Esto lo están haciendo muchas universidades en Argentina y están haciendo experiencias muy positivas. Las más nuevas. Y las más nuevas son todavía mucho más flexibles porque no tienen toda esa estructura de algún sentido conservador. Están adaptadas en muchos casos a las necesidades del municipio. Bueno, hace poco atrás leía una nota importante sobre la Universidad Señor Arturo Jauretche, donde la carrera de enfermería es la que más demanda tiene. Entonces ahí tenés una visión ya distinta y además, como dijiste, es muy interesante el vínculo con los municipios, con los distritos. Estas universidades en la provincia de Buenos Aires tenemos 22 universidades nacionales en el territorio. Ya abarcan en realidad abarcan todas las regiones de la provincia de Buenos Aires, el norte, el centro, el este, el oeste, el sur, etcétera. Con lo cual ya las tenemos muy metidas en los distritos y en las regiones y además muy vinculadas a los sectores productivos, con lo cual insisto mucho que estamos desaprovechando lo que la universidad puede darnos en términos de formación académica de nuestros docentes, de certificación de las competencias.
ese vínculo entre saber científico y saber pedagógico puede ser una de las revoluciones más interesantes a mediano plazo en el campo educativo. ¿Por qué? Porque todos los padres y todas las familias vamos a decir, bueno, pero ya está, lo formaron en la universidad, ya mejor, más que esto la Argentina no puede ofrecer. Entonces ya es una discusión menos. Nosotros tendemos a sostener crónicamente los debates. O sea, Finlandia, que es el caso típico, en los años 70 discutió su sistema educativo que hoy le está dando tantos resultados. Y fue un acuerdo de la clase política. Nada más, lo discutieron, se pusieron de acuerdo a los partidos mayoritarios en su marco legislativo y definieron ese sistema. Y hoy, 20 años después, le da resultado, 30 años después le da resultado. Nosotros tenemos un problema, es que nunca nos gusta más discutir que hacer. Sin duda. Y entonces lo que nosotros... justificar por el pasado. Y además hacer, en todo caso, sí, echar la culpa al otro. Lo que me parece que tenemos que hacer es resolver la educación en términos de la formación de los docentes. ¿Dónde mejor se pueden formar? ¿Dónde la Argentina tiene el máximo nivel académico? Las universidades. Es un tema saldado. La segunda discusión que tenemos que tener, que tiene que ver con cuáles son las condiciones de los sectores populares, que son los que más necesitan la educación para el salto... para esta igualación que todos queremos, y además la educación es la única salida. Trabajo y educación son la única salida que tienen los sectores populares en cualquier país del mundo. Son dos dimensiones claves. Entonces, ¿cómo hacemos? Obviamente, después discutimos lo del trabajo, y en particular en La Plata. Las condiciones para que los chicos se aprendan, ¿cuáles son? Fundamentalmente que haya un contexto, vayan alimentados, que no tengan hambre, que tengan una mínima nutrición básica que sea garantía. En Argentina estamos dándole de comer en la provincia de Buenos Aires a más de 1.500.000, es un tercio de la población estudiantil que tiene que comer en la escuela. Ahora, no le estamos garantizando a esos chicos que coman un plato de comida como lo especifica un nutricionista. Entonces ahí tenemos un problema, tenemos que garantizar que ese tercio come en la escuela lo que necesita para tener una buena alimentación. Que es una base para el aprendizaje, y que además. Es condición sine qua non. Sin alimentación esos chicos no pueden aprender nada, digamos, no pueden dar resultados. Entonces me parece que hay cosas que son estructurales. Cuando resolvamos eso, que esa plata o esos recursos que ponemos en los comedores escolares no se vaya por cualquier camino, o por cualquier objetivo que no es el específico, tendremos otro problema resuelto. El otro problema que tenemos que tener es que haya condiciones de laburo, de trabajo para el docente en la infraestructura de la escuela, o sea, que las escuelas estén en condiciones. Hay 7.000 millones de pesos que están llegando a los municipios para que resuelvan el problema de infraestructura de las escuelas. Bueno, que esa plata llegue a los municipios. Nosotros estamos proponiendo en el Consejo Deliberante una ordenanza que está trabada porque Cambiemos no la quiere aprobar, que propone directamente que esos recursos vayan directamente a la escuela, en función de la matrícula. Es decir, nosotros vamos a tener 106 millones de pesos este año de infraestructura escolar, porque la ley aprobada por el Congreso de la provincia estableció que el 50% había que girarlo a infraestructura escolar. Eso implicaría que nosotros pudiéramos tomar todas las escuelas de la ciudad y girarle a todas las escuelas un porcentaje en función de la matrícula. Entonces cada escuela ya sabe, bueno, este año reparo el baño, porque tengo esa plata que me alcanza. El año que viene voy a ver qué hago, si hago una ampliación, ya tengo todo bien. Hay escuelas que están bien, que no tienen grandes problemas. Bueno, le invierten en un campo de fútbol, o invierten en un campo de deporte, o podrían, en todo caso, si no tienen ya ningún problema de infraestructura, invertirlo en qué, en comprar instrumentos musicales, porque quieren impulsar actividades musicales. O sea, me parece un proyecto educativo a partir de hay que empoderar a las escuelas. Otro tema que tenemos en La Plata que es muy complicado es el tema del transporte. Sí, el AVE. Muy grave. Sobre todo en Villa Elisa. Sobre todo en Villa Elisa. Sí, el problema ahí es que tenemos un transporte... Lo que tenemos como problema fundamental es que no sabemos cómo funciona el sistema. No hay un control por parte de los usuarios. Yo creo que nosotros tenemos que ir a una transparencia también en el tema del servicio de transporte público. Nosotros de La Plata está sufriendo, tenemos demasiados autos, pero no vamos a bajar el nivel de tráfico de autos si no hay una opción alternativa para el usuario. Entonces el transporte público es clave. Ahora no sabemos cuándo pasa, cada cuánto pasa, etcétera. Pero además nosotros estamos saliendo de un sistema de transporte subsidiado, en la cual en realidad el negocio del transportista o de la empresa de transporte no tenía que ver con los usuarios, sino tenía que ver con una garantía que le daba el Estado vía subsidio, a un transporte que lentamente va a ser un negocio capitalista, digamos, es decir, el empresario va a vivir o va a depender de cuánta gente toma el micro. Entonces me parece que
una de las claves es promover que los usuarios sepamos cuánto falta para... Porque si alguien sabe, yo estoy promoviendo una aplicación que implica tener un control de los horarios, de cuándo viene el micro, cuánto falta para que venga, un GPS. Nosotros tuvimos una reunión. Yo soy la primera que adhiero. Una reunión con una empresa de aplicaciones y desarrollos informáticos del Polo Informático de La Plata. Me presentaron la aplicación ya pensada y diseñada para que se aplique en la ciudad, que es decir, que vos desde tu celular pudieras saber, porque lo vas a ver, cuántas cuadras falta para que pase el micro en esa esquina. Entonces, eso se está usando en toda la capital de Europa, de los países medianamente desarrollados, ya se usa, porque las aplicaciones ya no es una cuestión cotidiana. Ahora, eso implica que los usuarios recuperen el control de los servicios. Ahí tiene que ver con una filosofía del gobierno abierto. Nosotros tenemos que avanzar en una agenda de la ciudad en la cual el gobierno abierto sea unas claves. ¿Por qué? Porque cada vez más la sociedad le pide a la política que rinda cuentas en todos los niveles. Es un poco problemático. Yo recuerdo que ustedes en la campaña promovían alerta ciudadana, por ejemplo, que era una manera de implementar un aporte a la inseguridad. De la sociedad civil al tema de seguridad. Nosotros tuvimos la semana pasada 4 muertos en 8 días. Claro. O sea, estamos con un problema puntual de inseguridad que de hecho se destaca de otros distritos. O sea, tenemos más problemas que otros distritos, siendo la capital, y se supone que deberíamos tener... Bueno, el intendente admitió este gravísimo problema cuando le pide a la gobernadora 500 efectivos para la ciudad, porque no da abasto. Es una realidad. Nosotros como concejales le dimos el acuerdo al presupuesto presentado por el intendente, donde había un aumento de la inversión en inseguridad para La Plata de cerca del 48%. La verdad que han pasado 3 meses casi, ya estamos empezando marzo y no vemos resultados y no vemos esas acciones. El intendente promete 1000 cámaras de vigilancia en la ciudad de La Plata, ¿sí? Nosotros somos 750.000, algunos dicen 800.000 habitantes. Y el intendente promete 1000 cámaras para fin de año. ¿Saben cuántas cámaras tiene Tigre para la mitad de habitantes? El distrito de Tigre, que es el que empezó con el tema de seguridad, tiene cerca de 400.000 habitantes. Bueno, tiene 1500 cámaras. Nosotros en La Plata, vos en tu casa, en la casa de cualquiera de ustedes, nosotros sabemos quién entra y quién sale a casa. Bueno, nosotros no sabemos quién entra y quién sale de la ciudad de La Plata. Además de que en el año tenemos muchísimos estudiantes que vienen de todos lados, unos horarios de facultad. De cursada, sí, de 10 de la noche, complejos. Que son hasta la noche. Hay que salir del bosque a las 10 de la noche. Exactamente, eso, porque tenemos varios casos de abuso que se han dado en el marco de salir de la universidad y yo creo que hay una falta de conciencia de este problema estructural, crónico. No está claro el plan del intendente en el campo de la seguridad. Me parece bienvenido fue el aumento del presupuesto, nosotros lo acompañamos. Bienvenida a las 1000 cámaras que estarán, espero que estén este fin de año. Queremos saber quién entra y sale de la ciudad de La Plata, entonces que haya control clarísimo, porque no, digamos, quién entra y quién sale es una forma de mandarle un mensaje claro al delito en la provincia, que La Plata no está desguarnecida. Entonces nosotros necesitamos eso, aunque es una cuestión menor, porque no va a resolver todo el problema estructural y crónico de la delincuencia y del delito, sí saber quién sale y quién entra es un mensaje claro, y tenemos que ser técnicos, profesionales. Esto no es una cuestión, diríamos, política, es una cuestión de planificación. Acá es una cuestión... Son políticas de Estado. De políticas de Estado. Entonces me parece que todavía arrastramos esta idea. Yo he hablado con el intendente y le he dicho, nosotros tenemos una oportunidad, nosotros tenemos 18 meses sin elecciones. O sea que hay mucho por hacer. O sea que no hay que discutir electoralmente esto, al contrario, hay que ponerse a trabajar. El Frente Renovable lo único que está es dispuesto a colaborar en todo aquello que tenga que ver con la agenda de los ciudadanos de la ciudad de La Plata. La seguridad es clave, entonces nosotros queremos ver dónde está esa inversión, dónde están esas cámaras, cómo controlamos los accesos a la ciudad. Sería interesante que el 2018 se invierta en qué, en las 1000 cámaras, bienvenidas, y el control de los accesos. Que nosotros sepamos que el 2018 ya es un problema menos, que no vamos a discutir el 2019. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién entra y quién sale.
Así en el 2019 trabajamos con otra cosa, por ejemplo, una cosa en que yo siempre estoy interesado y preocupado, que es la formación de nuestra fuerza de seguridad. Nosotros tenemos una seguridad que entrega Scioli con agentes con 6 meses de capacitación que realmente no están en condiciones de enfrentar un delito profesional tan capacitado, el delito, digo. Sí, sí. Entonces es una paradoja, ¿no? Nosotros los formamos en 6 meses y los tiramos de la calle y los delincuentes se forman en años. Entonces, me parece que ahí estamos actuando con cierta ingenuidad. Entonces, el 2019 sería interesante dar ese otro debate. Y además, todo lo que tiene que ver con la vinculación con el mundo del trabajo, con la oferta de un futuro y de un horizonte a los sectores más bajos, porque también es un contexto que facilita la delincuencia. Si no hay trabajo en la ciudad, como decías vos, Carla, hoy nosotros tenemos un informe preparado del Instituto Integral Buenos Aires que marca claramente que tenemos problemas de empleo en una cuarta parte de la población. Eso afecta mucho más a los jóvenes y doblemente a las chicas, las mujeres. Esa falta de trabajo, y en particular en las mujeres, digamos, es un horizonte todavía más problemático, porque vos todos sabemos que hay un problema de violencia de género en Argentina, y en particular en La Plata y en toda la provincia de Buenos Aires, y eso tiene que ver, digamos, la clave ahí es la autonomía de la mujer. Cuando la mujer tiene sus recursos, su trabajo y se puede mantener, la mujer tiene otra independencia, y eso es clave para su autonomía y para enfrentar todos estos problemas. Y para enfrentar los problemas también de violencia intrafamiliar o de pareja. Entonces a mí me parece que la chica, la compañera, esa mujer que tiene trabajo es independiente y no se la lleva puesta a nadie, y los varones la tenemos que respetar. Entonces me parece que ahí pasa también otras variables, digo, por eso es muy importante trabajar con esto. Ahora, no vemos eso, la verdad. No, esa preocupación, digo. Son todos temas que te vamos a invitar más adelante para que volvamos a charlar a ver si se pudo modificar algo de esto. Educación, transporte. Nosotros estamos, a nosotros nos gusta, a mí me gusta el trabajo y las iniciativas y la colaboración. Ahora nosotros, insisto, tenemos 18 meses, no hay elecciones, hay que trabajar y resolver los problemas de los vecinos. Así es. Esperamos que el intendente esté abierto a escuchar a los demás partidos políticos y todas las propuestas que se hacen. Muchas gracias, Luciano Sanguinetti. Nos vamos a la tanda y